Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Expertos en Belleza, programa transmitido los domingos a la medianoche por Latina. El día de hoy, en una nueva faceta de la televisión al podcast, nos encontramos con la doctora María del Carmen Martínez y también nos acompaña el doctor Iván Medrano. Les damos el pase. Hola, buenas noches con todos. Gracias a los que se han conectado el día de hoy en un episodio más de Expertos en Belleza, el podcast. Soy el doctor Iván Medrano, dermatólogo, y estoy con María del Carmen Martínez. Soy la doctora Martínez, cirujano plástico. Bueno, Mari Carmen, ¿qué nos une a nosotros si tú eres cirujano plástico y yo soy dermatólogo? La piel. La piel. ¿Qué es lo que más nos reclaman con la piel cuando nos ven los pacientes? Así es, la piel es un tema súper interesante, es un tejido del cuerpo humano, es el más amplio que tenemos y obviamente pues así como hay patologías que tú las ves, yo no veo tanto patologías de piel, pero si tratamos excesos de piel, cuando hay exagerada cantidad de piel, y la única forma de hacerla pues es haciendo cicatrices. Entonces ahí vienen las famosas cicatrices, ¿no? Como decía la película de White Chicks, ¿no? Cicatriz, no, y todo el mundo grita, no. Entonces vamos a hablar un poquito sobre ese tema, ¿no? Bueno, mira, no sé, ¿cuántas cirugías tú haces al mes? Depende, entre grandes y pequeñas pueden llegar a 60, 70, ya. Son variables. Y, por ejemplo, si tuvieras que decirme una incidencia, todas las cirugías obviamente que te van a dejar algún tipo de cicatriz, unas más estéticas y de repente otras no tan bonitas. Si tuvieras que decirme una incidencia de cada, no sé, 10 pacientes, ¿cuántos reclaman, doctora, mi cicatriz no me gusta, ¿qué podemos hacer por ella? Pues mucho depende del paciente, ojo, o sea, a ver, hay pacientes y pacientes. Tú sabes que en el Perú tenemos una diversidad de tipos de pieles, punto número 1. Entonces, desde ahí tenemos un abanico que va de gente de piel tipo 1 hasta piel tipo 4. Tipo 5 difícil, porque realmente difícil. Pero entre 1 y 4 para el espectador común, el blanco, el menos blanco, el medio tostado y el un poquito más marroncito, ¿ya? Entonces, cada uno de estos estereotipos, y bueno, que ya está normado en la parte clínica, cicatriza de una manera diferente. Entonces, aquí partimos para mí en la consulta. El paciente que se quiere realizar la cirugía, ¿entiende qué es lo que puede pasar? Si lo entiende, finalmente lo acepta y lo trata. Si no lo entiende, no lo acepta y no lo trata, ¿no? Y entonces existe el tabú de que las cicatrices no se deben notar, ¿no? Claro. Y entonces, claro, ¿qué pasa con la gente que no lo entiende previamente? Que después te dice, oye, ¿por qué se nota? ¿No? Ahora, también les explico que hay una fase, ¿no? Hay 3 fases en el proceso de cicatrización y la que dura más tiempo es la de remodelación. Y eso lo sabemos nosotros, pero el paciente no lo entiende, ¿no? Como yo veo una paciente que a la semana me dice, oye, se ve el corte, pero tienes una semana de operada. Ok, ¿y cuánto tiempo debo esperar para que el corte desaparezca? Ok, no lo sé, pero digamos que el promedio deberían ser 3 meses, 4 meses, y dependiendo del tipo de exposición que tú le des y trato que tú le des, se irá más rápido, se quedará, y dependiendo de tu tipo de piel, se pigmentará o se hipopigmentará o volverá a ser un queloide o una hipertrófica, y simplemente lo que vamos a hacer es observar el camino, qué es lo que está pasando y tratar de buscar las maneras más asequibles y obviamente testeadas que se puedan hacer para ayudar. Ahora, como te digo, ¿cuántos? Yo creo que por lo menos de 10, 1. Claro. ¿No? O sea, pero como te digo, no necesariamente, porque puede haber gente que sea tipo 4, tipo 3, que entendió que el hecho de hacer un corte para sacar piel le va a dejar una cicatriz. Entiende, lo acepta y lo trata con paciencia.
Pero el que no entiende, no lo acepta y no lo quiere incluso tratar, porque pelea con el cirujano. Claro. ¿No? Y entonces comienza el conflicto de, es una mala cirugía. Me han operado mal. Y no solamente que viene de mis pacientes, vienen de otros sitios, ¿no? Me han hecho mal. Esto no debió quedar nada, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo los mando al dermatólogo. Bueno, eso que comentas es interesante porque, a ver, cuando vienen los pacientes a mí para tratar una cicatriz, después que ha sido sometida a una cirugía, en general cualquier tipo de cirugía, pero vamos a tu campo, las cirugías plásticas, porque yo me imagino que, a ver, algunos pacientes me dicen, no todos, que doctor, yo me he hecho la cirugía, todo bien, pero me saco la ropa y ver la cicatriz de repente no es muy agradable, teniendo yo la expectativa de que iba a quedar chévere para el verano, ¿no? Claro. Entonces, de repente, en algunos casos no se les explicó, o de repente no se sabía cómo podía evolucionar la cicatriz de ese paciente. Por eso te preguntaba cuántos de repente vienen. La cirugía le puede haber quedado chévere, pero la cicatriz de repente no era lo que esperaban. Y de acuerdo a eso, a ver, yo generalmente tomo las cicatrices y me llegan después de 1 mes, 2 meses de haberse sometido a una cirugía. Y no solo la cicatriz, sino las pigmentaciones. Tú hiciste una precisión que es importante, que son los fototipos de piel, ¿no? Las pieles más claras son fototipo 1, 2, la blanca, rubia, ¿no? De ojos muy claros. Y los fototipos más altos, que son los 4, 5, por ejemplo, yo soy un fototipo 4, un fototipo 5 ya es alguien un poco más oscuro, el fototipo 6 ya es una persona morena, para estandarizar más o menos y la gente nos entienda. Ahora, los fototipos más altos, 4, 5, 6, son los que tienden a reaccionar o a hacer una cicatriz más gruesa, más grande, o tendencia a ser queloidea, ¿no? Entonces, de repente, algunos pacientes no saben eso. Yo te preguntaría, que nunca le he preguntado a los cirujanos plásticos, si antes de someterse, no sé, a una abdominoplastía, a una cirugía de mamas, etc., se le pregunta o se le dice al paciente la posibilidad de tener un tipo de cicatriz, o si se prepara o lo preparan de alguna forma previo a someterse a la cirugía. Generalmente los pacientes que ya han tenido cicatrices previas te las enseñan. O sea, te dicen, mira, yo tengo un corte acá de hace 5 años, me operaron el apéndice acá, o la típica cesárea, ¿no? Mira cómo me quedó mi cicatriz de cesárea. Entonces, definitivamente uno valora, ¿no? Pero, por ejemplo, tú ves una cicatriz de cesárea que la mitad es queloide y la mitad no. Y claro, entonces te dice, oye, ¿por qué la mitad fue queloide y la mitad no? Y entonces cuando la paciente te explica, se le infectó, ¿no? Entonces fue una herida infectada. Claro. Porque tú sabes que la cesárea es una herida limpia contaminada. Entonces, bueno, si se contaminó, se infectó, y la infección alteró el proceso de cicatrización. Entonces, no es tan fácil decirle al paciente, mira, sí, hiciste una cicatriz queloide ahí, entonces probablemente sí o sí vas a hacer un queloide en tu abdominoplastía. Y yo te digo, por mi experiencia de mis pacientes en la abdominoplastía, de la zona de la ingle hacia afuera, la cicatriz no se ve. Pero en la zona central, en donde está la mayor tensión, y sobre todo donde hay vello púbico, ahí sí puede formarse una cicatriz tal vez un poco queloide, un poco hiperpigmentada, ligeramente, digamos, hipertrofiada. Y es la misma paciente. Entonces, así, tal cual, digamos, pongamos línea media, 5 centímetros a los 2 lados, de ahí hacia afuera, nada. Es más, una línea blanca que tú dirías es perfecto, pero en el centro se forma a veces o hipertrofia, o queloide, o hiperpigmentación, ¿no? Entonces, es la misma paciente. Entonces, ¿por qué aquí y por qué en el otro? A mí la única explicación que tengo es la tensión. Claro. Porque es la zona de mayor tensión de la piel, en ese punto, ¿no? Y claro, hay pacientes que a veces
no lo cuidan, no quieren caminar agachadas, se estiran, ¿no? Se les abre un poquito los puntos. Entonces, ya comienzas a ver que esas pequeñas cositas, finalmente yo creo que pueden hacer como que focos de microinfeccioncitas, por decirlo así, que finalmente conllevan a que alteren el proceso de cicatrización, siendo la misma persona, siendo la misma cirugía, siendo el mismo corte, ¿no? Y habrán también zonas de repente que son con mayor predisposición a hacer una cicatriz queloide o hipertrófica o pigmentada. Eso es lo que dice la literatura, sí es cierto, como por ejemplo dicen, cicatriz en espalda, queloide, ¿no? Cicatriz en lóbulo de la oreja, queloide, ¿no? Zonas de repente no tan propensas a poder hacer queloide. Tal vez, por ejemplo, la piel de la mama, qué sé yo. Eso te iba a decir, sí. Porque, por ejemplo, las zonas que más me ha tocado ver, por ejemplo, brazos. Sí. En los brazos he visto muchas tendencias a hacer cicatriz hipertrófica o queloidea. Mamas, también me ha tocado ver donde tú dices, ¿no? En la abdominoplastía, en la parte más central, que se puede explicar de repente por las zonas de mayor tensión. Exacto. Ahora, ¿se prepara de alguna forma o tienen que hacer alguna recomendación previo a los pacientes antes de someterlos? La verdad, sinceramente, no. Eso es lo que yo me he dado cuenta. Cuando traté de averiguar en la Sociedad de Cirugía Plástica, ¿hay algún protocolo previo para preparar a un paciente? Pues eso yo lo converso con algunos cirujanos plásticos que me mandan los pacientes y les digo, oye, fototipos altos, que mándalo una revisión previa al dermatólogo para ver si se le puede preparar la piel y de repente prevenir una cicatrización hipertrófica o queloidea, que al fin y al cabo de repente el paciente lo va a valorar bastante, ¿no? ¿Cómo podrías preparar a un paciente para evitar un queloide? Como las precisiones que tú has hecho, por ejemplo, si es un paciente que ya tiene el antecedente de una cicatriz queloide, yo lo mandaría de todas maneras al dermatólogo. Y haría lo siguiente. 1. ¿Qué tipo de jabón usa para su aseo? ¿Qué tipo de hidratante usa en el día a día? Si nosotros hidratamos bien la piel, esa tendencia a hacer queloidea va a ser menor. En su defecto, un poco hipertrófica, que con unas infiltraciones queda. Y si tiene tendencia a mancharse. Porque de repente, si bien es cierto, a veces veo que tienen cicatrices hipertróficas o queloideas, tiene mucha tendencia en la pigmentación el paciente hipertrófico. Y seguro vamos a ver las fotos que les hemos compartido acá a los chicos que nos las van a poner para que lo vean mejor. Pero un despigmentante a un paciente con tendencia en la pigmentación, eso te ayuda bastante para prevenir una cicatrización alterada. Entonces, mi recomendación a los que nos escuchan por ahí y mi recomendación... No, me parece súper interesante. No, es que me parece súper interesante. Veo un paciente con tendencia a mancharse, un despigmentante. Veo un paciente que sé que me puede hacer una cicatriz queloide, full hidratación. Eso con unos 15 días antes, y estamos haciendo bastante por ellos. Una recomendación. O sea, 15 días antes comienzan con un despigmentante. Un despigmentante e hidratación corporal. Porque muchos pacientes no se hidratan el cuerpo. ¿Y el despigmentante lo van a usar exclusivamente en la zona donde va a ser la cicatriz? Solo en la zona. En la zona que puede ser la inflamación. Ok. Aparte de la cicatrización. Ok. Bien. Me parece súper interesante. Ahora, este despigmentante me imagino que tiene que ser fabricado, ¿no? O preparado según cada fototipo, según cada paciente y además según dónde va a ser el corte, porque es totalmente diferente si yo voy a cortar el párpado superior, que es una piel súper delgada, o si voy a cortar la piel del abdomen o si voy a cortar la piel de la mama, ¿no? Claro, definitivamente nosotros lo podríamos formular, porque como bien apuntas, la piel del párpado es una piel súper delgada a comparación de la piel del abdomen. Pero podríamos usar algunos terminados que pueden servir para el cuerpo y otros que pueden servir para el rostro. Pero siempre mínimo 2 semanas antes, y sobre todo pensando que ese es un paciente que se va a exponer al sol o que se ha venido exponiéndose al sol. Eso te deja una cicatrización mucho más estética. Ok. Y dime, ¿esto de aquí ha sido evaluado en algún estudio científico? No.
No, pero sin embargo, nosotros tenemos la forma más simple que hacemos nosotros para más o menos calcular o prever que un paciente se puede pigmentar es con las líneas digitales de la mano. A ver, enséñame tus líneas digitales. A ver, la pueden poner ahí. Se puede poner ahí. Te voy a juntar con la mía. ¿Cuántos hijos tengo? A ver, mira, las líneas digitales, acá la voy a mostrar, Ya. Las líneas digitales es donde se acumula la melanina. Ok. La melanina es el pigmento que nos da la piel. Ok. Entonces, pacientes que tienen más intensidad de oscurecimiento en las líneas digitales son pacientes que van a acumular más melanina. Ok. Y son pacientes que si lo tienen muy intenso, se van a pigmentar después de una cirugía. Ok. A ver tu mano. ¿Quién la tiene un poco más pigmentada? ¿Tú o yo? Yo. Tú tienes un poco más de tendencia a pigmentar que yo. Claro. ¿Por ahí no te ha pasado alguna vez que te reventaste un granito o te quedó una herida en el rostro y te quedó un poquito manchado? No. Bueno, tienes suerte. Entonces debes cuidar más o menos tu piel. Debes cuidar tu piel. ¿Qué te pones en la piel, por ejemplo? Nada. Es una doctora que tiene suerte. Pero la mayoría de pacientes que tienen tendencia en la pigmentación, cualquier proceso inflamatorio lo puede generar una mancha. Totalmente de acuerdo, me queda clarísimo. Tal vez es porque yo realmente nunca he tenido acné. No, yo no he tenido acné agresivo. O sea, que te digo una espinilla por ahí y eso, ¿no? Pero acné, no. Te recomendaría que le veas la mano a los pacientes. Van a pensar que le vas a leer la mano, pero en verdad sí la estás leyendo. Voy a ver tu futuro. Voy a ver si te vas a pigmentar. Totalmente le estás leyendo la mano, porque ahí estás previendo la conducta que puede tener la piel. Buen dato. Me parece excelente y es más, me parece un súper tema para poder hacer una investigación, ¿no? O sea, oye, es un campo, tú dices, no existe nada probado, pues, ¿por qué no? O sea, pero claro, habría que seleccionar pacientes, determinado procedimiento quirúrgico, determinado fototipo y ver, o sea, que usen, como tú me dices, ¿no? Estas cremas. Ahora, mencionabas que las cremas ya pueden ser terminadas, o sea, ¿existirían productos que los pueden conseguir libremente en la farmacia? Claro, hay productos terminados que ya vienen con concentraciones específicas para poder usar en ciertas partes del rostro o de la piel. Ok, o sea que simplemente tú les dices compra esto y te aplicas esto y ya está y no es necesario hacer una formulación. Sí, por ejemplo, yo lo uso mucho cuando hago procedimientos ablativos tipo láser. Ok. ¿Ya? Y sé que más o menos este paciente tiene una conducta de tendencia a pigmentar, le preparo la piel un par de semanas antes. Le doy un despigmentante, por ejemplo, le voy a hacer una cirugía láser para sacarle un lunar, ya que después el paciente me puede fastidiar por la pigmentación o la cicatrización que le puede quedar. Entonces, en ese caso sí los preparamos. Eso lo vemos en protocolos de láser. Y por eso me pongo a pensar, de repente sería bueno más o menos tener la conducta que puede tener esta piel llevado a la cirugía. Ok. Bueno, me parece interesante. Vamos a ponerlo en práctica. Sí. Así es. ¿Vamos a ver fotos? Ok, vamos a ver fotos. Así, ese es mi caso de la vida real. Ya, ¿qué es lo...? A ver, a mí me parece, yo te digo lo que a mí me parece es una liposucción. Exactamente. ¿No? Que ha sido súper agresiva. Exactamente. Bueno, yo no puedo definir qué tipo de instrumentación ha sido esto. No podría decirte si ha sido cánula sola, si ha sido láser. No tengo la menor idea porque no es posible decirlo. Pero lo que vemos más que todo, aparte de los huecos y las deformaciones, es que hay hematomas, todavía hay manchas de pigmentación y la parte de abajo parece que fuera un poco de, no es una necrosis, pero es una lividez ahí medio rara, como si la piel tuviese falta de oxígeno, o sea, ya se está poniendo un poquito moradilla, ¿no? Ahora, no sé cuánto tiempo tiene de operada esta paciente, no sabría. Ya, ¿qué tipo de protocolos se aplicaron en ella? Mira, yo veo un cambio, se nota el cambio, veo un cambio de coloración, ¿no? Veo una mejoría en el contorno y bueno, ¿qué tipo de tratamientos, por ejemplo, se le realizaron a ella? ¿Cuántas sesiones o qué fue lo que se hizo para lograr ello? Claro, mira, esta es una paciente de 28 años. Ella lo que se hizo fue una liposucción. Sí, parece que fueran hematomas, pero en verdad ya tenía un par de meses y le había quedado esas pigmentaciones. Claro. Entonces,
Conclusión, era una mancha, una pigmentación posinflamatoria después del procedimiento. Incluso en la parte inferior no ves como que si tuviera una herida. Parece. Además, tenía la piel tan sensible que hizo una reacción al esparadrap o Sí. algo que le habían puesto ahí. Correcto. Entonces se pigmentó más esa zona. En este caso, esta paciente sí era candidata para ser preparada. Yo le hubiera preparado a ella por lo menos 2 a 4 semanas antes con una buena hidratación, porque sí tenía la piel muy seca. Ya de por sí tiene piel seca. Las pieles secas tienen tendencia a inflamar y a reaccionar de esta forma. Entonces, una hidratación de 2 a 4 semanas antes y un despigmentante hubiéramos prevenido bastante esta pigmentación. ¿Cómo la teníamos que manejar? Haciendo precisamente también cómo la preparamos, hidratándola y despigmentándola con un tratamiento despigmentante. Ya cuando pasó 2-3 semanas, recién le podíamos hacer un tratamiento de láser para mejorarle la vascularización y mejorarle la pigmentación, y con esto más o menos habrá pasado un mes de tratamiento y ya se le podía ver una mejoría pues de un 70-80%. Todavía tiene, no se le nota ahí casi todo, pero todavía tiene un poco de pigmentación, pero ella pues ya estaba más tranquila, ¿no? Sí, bueno, o sea, en realidad sí, se nota el cambio. ¿Cuánto tiempo después de que la recibes así es esta foto? Un mes. Un mes. Un mes. ¿Y en cuántas sesiones de láser? Mira, ya le hicimos 2 sesiones de láser, pero la mayor parte de la chamba la hizo el despigmentante y el hidratante. Okay. Entonces el tratamiento tópico aquí es básico, es importante. Ahora, como te decía, a veces vemos a los pacientes con ropa, chévere. Claro. Pero ellos los que vienen a lo que les preocupa más después es Claro. estos rezagos de la pigmentación. Imagínate que esa paciente quería ponerse su bikini. No, por supuesto. Y además ahora pues están en OnlyFans, así que hay que tener good que look, cuidar la chamba, look hay que de cuidar la piel, chamba. claro, obvio. Vamos con otra foto. A ver. Ok, este es un caso mío. Mira, esta es una paciente que acabamos de terminar la cirugía, ¿ya? Y yo he estado viendo, porque obviamente, ¿ves? Esa zona justo donde termina aquí la terminación inicial de la cicatriz, ¿no? Hasta ahí esa cicatriz finalmente va a ser una línea. Pero esa partecita chiquitica, ahí, justo encima del vello púbico, eso es lo que podría comenzar después de 3 semanas, comenzar a alocarse, ¿no? Ahora, yo he visto, y justo a raíz de este tema de la cicatrización me puse a indagar un poquito, y he visto que existe un láser portátil, no sé hasta qué punto tú lo has visto, que lo pasan directamente sobre la cicatriz apenas se termina la cirugía, y dice que inhibe o evita la posibilidad de alterar la cicatrización porque parece que actúa a nivel de los fibroblastos. No sé si has visto, no me acuerdo el nombre del láser, pero lo he visto, es un láser portátil, ¿ya? Y se podría aplicar el láser justo terminando la cirugía para que esta cicatriz, al menos en esa zona, no genere esta cicatrización queloidea. La verdad es que no conozco el láser, sin embargo, tiene sentido. Si tú le bajas la inflamación en el inmediatamente después, tiene sentido de que esa evolución va a ser mejor. Ok. Ahora, ¿tú tienes ese láser? No, lo he visto y he visto que lo están usando en Europa. Ah, mira. Y me llamó la atención. Bueno, tú sabes que en Perú las cosas llegan después de 3 siglos, pero sí me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención esta tecnología porque no la había visto y bueno, si realmente es algo, porque tú sabes que dicen muchas cosas, pero del dicho al hecho hay un largo trecho y aparte tiene que tener evidencia científica. Entonces, si esto es algo que realmente tenga evidencia científica, ¿por qué no tenerlo y darle el plus a los pacientes, no? O sea, a mí me parecería genial. Totalmente, que si funciona básico, tener que todos los cirujanos plásticos la tengan. Ahora, ¿ese corte de dónde va? ¿Desde la cresta ilíaca hasta la otra cresta ilíaca, más o menos? Sí, claro. Entonces, ¿tú le hiciste ahí una lipo con abdómino? No, es abdominoplastía sola. Ah, solo abdominoplastia, que Correcto. había perdido mucho peso. No, tenía flacidez en la parte inferior y tenía un poco de diástasis.
Ya, y ahí, ¿al cuánto tiempo le sacas los puntos? No se retiran los puntos. No se retiran los Porque esta puntos. es sutura totalmente intradérmica. Ya, No se retiran los puntos. ya, ok. Ahora, ¿cómo la manejas después de eso, esa cicatriz que estamos viendo? Claro, la cicatriz generalmente se le hacen curaciones. O sea, lo principal para nosotros siempre es tratar de evitar de que no vaya a ser una infección. Entonces, por lo tanto, siempre tenemos que darle un ungüento antibiótico para que lo coloque ahí. Generalmente son una semana, ¿no? 2 semanas máximo, y de ahí ya arrancamos con cremas especiales. Por ejemplo, una de las cremas que yo uso bastante es Ceragel. Ya. Antes usaba Contractubex, hoy en día, para variar, el Contractubex está descontinuado. Y bueno, entonces así es, ¿no? Entonces a veces hay cremas que son buenas, pero desaparecen del mercado. Y a veces los pacientes tampoco consiguen el Ceragel. Algunos estaban consiguiendo Mederma, que es una crema buena también, que no la venden acá, pero hay gente que la trae en la maleta, bueno, en fin, de alguna manera. Y los que son de Estados Unidos regresan y se la compran allá, ¿no? Pero más o menos eso es lo que barajamos. Ahora, cuando ya comienzan a pasar, digamos, el mes y vamos viendo ya la evolución de la cicatriz, porque prácticamente ya es evolución de cicatriz, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? El paciente dice, mira, como te decía, acá muy bien, aquí un poquito como que veo que de repente se está comenzando a engrosar en el centro. Perfecto. ¿Sabes que la crema siento que no me está haciendo nada? Siento que la crema ya llegó a su límite y no estamos haciendo nada. Entonces, puedo ponerme, porque comienzan a googlear, ¿no? Tiqui, 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 y entonces encuentran la lámina de silicona, ¿no? Entonces, me puedo poner lámina de silicona en vez de colocarme el Ceragel, ¿no? Y yo digo, bueno, ok, si quieres alternar, alterna. La lámina de silicona, la verdad es que ayuda, pero tampoco es milagrosa. O sea, yo la he usado 17 años y sinceramente no me convence al 100%. Cuando la paciente me lo pide, úsala. Si eso te da paz mental, úsala. Pero no es algo que yo realmente sienta que científicamente hace un cambio, ¿ya? Y mira que básicamente la mayoría de pacientes es ahí. Otro, por ejemplo, otra zona que yo te podría decir que de repente, en las mamas no. Mira, y justo hay una foto de mamas interesante. Las pacientes que hacen implante de mamas, por ejemplo, nunca tienen problemas de cicatrización. Es muy raro, sinceramente, ¿ya? Esa, por ejemplo, es una paciente mía que se hizo una mastopexia. Y mírale la cicatriz. O sea, para mí esa cicatriz es maravillosa, sí, para una... Porque yo te digo de otros que vienen de otros sitios, Dios mío, sí, te quieres morir y caer y desmayarte para atrás. Pero es una cicatriz, mira, es una cicatriz hasta media blanquecina. O sea, y ahí recién tiene un mes de operada. Yo tengo una pregunta. En tu paciente anterior, bueno, ahí la estamos viendo en la cirugía, ¿no? Pero, ¿cómo se van? Usan una faja, creo, ¿no? Las de abdominoplastía usan una faja, ya, correcto. Usan una faja. Además, se hacen algunos otros procedimientos, entiendo, de repente ultrasonidos o algunos... No. Cuando son abdominoplastía solas, sin liposucción, no existe ningún tratamiento posterior. Te pregunto, ¿tú crees que alguno de esos cuidados postquirúrgicos influyan en la cicatriz? Por ejemplo, el usar la faja apretada. Es que la faja posoperatoria no es una faja exageradamente apretada. O sea, ahí también hay un tema, porque generalmente cuando la paciente termina la cirugía, ya sea lipo o sea abdominoplastía, generalmente la faja es una faja que les debe quedar justa, más no es una faja que les comprima y que las asfixie. Escúchame, eso te iba a decir, ¿sabes por qué? Porque a veces las pacientes vienen, ya vamos a verte la cicatriz. Doctor, pero me tiene que ayudar a quitarme la faja. No. Y cuando voy a ayudarle a quitarle la faja, tienen que venir 2 personas porque hay que hacer una presión. Y digo, wow, ¿por qué usan la faja tan apretada? Ese es un concepto que yo no sé si lo sacan de los mismos cirujanos o si lo sacan de las amigas. Porque yo te digo que tengo pacientes que van con la faja que nosotros les ponemos. Día 3, 4, doctora, esta faja no está suficientemente apretada. Mi amiga dice
que la faja tiene que quedarme más tensa. Y entonces ya me compré 3 otras fajas, el triple de apretadas. Tú le dices, ¿y tu amiga qué es? Mi amiga es mi amiga, ¿no? Y la amiga opinó, y por la opinión de la amiga compró, y ya gastó, y se gastó en 3 fajas que son de tela doble, que les llaman las fajas colombianas, que son una tela tan dura que, Dios mío, o sea, parece que te estuvieras metiendo en un chaleco de psiquiatría, ¿no? O sea, hasta amarrar. Entonces, el problema es, ahora, sí entiendo que de repente hay cirujanos que creen que esta terapia de meter una faja recontradura ayuda a que la piel pegue. Para mí eso es asfixiar la piel, o sea, yo creo eso. No puedes hacer eso. Porque si no respira, la piel no va a regenerar igual. Por supuesto. Y sumado a eso, aparte tienen un esparadrapo que les ponen ahí, que algunos pueden hacer reacción. No sé cuánto te pasará que reaccionan. Hay algunos que hacen esparadrapos. pequeñas como ampollitas. Ampollas y terminan siendo Así heridas es. y les queda una cicatriz peor de la que están protegiendo tratando de evitar, ¿no? Sí, por eso es que a veces es mejor no usar esparadrapo. O sea, simplemente poner la gasa, encima colocar un BBD o un polo de algodón puro y encima poner la faja. Pero como te digo, es una faja de compresión media, no es una faja de compresión exagerada. Cuando ya cumplen el mes, ahí sí ya podemos cambiar la faja. Ahí sí ya podemos poner una faja más dura, una faja que les ayude de repente a apretar un poco más, a dar un poco más de forma, pero no inicialmente. Y en cuanto a los errores que pueden cometer la gente, no sé, por ejemplo, no ir al gimnasio o en el trabajo tener un cierto reposo, ¿cuáles son los que más ves que pueden alterar una cicatrización para recomendarle a la gente que no lo haga? O sea, de ir al gimnasio, si van al gimnasio, no van al gimnasio. Cualquier tipo de error que tú veas. ¿En el postoperatorio? En el postoperatorio. No, es que el postoperatorio, a ver, o sea, el postoperatorio tú lo defines en qué momento ya el paciente es libre de hacer lo que le dé la gana, ¿no? Siempre te van a preguntar, ¿ya puedo ir al gimnasio? ¿Ya puedo tener relaciones sexuales? ¿Ya puedo hacer esto? Ok, perfecto, a ver, ¿cuánto tiempo tienes? Un mes. Mira, todavía tienes ciertas zonas inflamadas, todavía tienes zonas de dureza. Si tú en este momento te vas a hacer lo que te da la gana, se te va a poner el doble de duro y lo que va a pasar es que ya no van a ser 10 terapias, van a ser 20, ¿no? Ah, ok, está bien. Lo entienden a medias, porque dentro de su cerebro es no hacer esfuerzo físico, es no ir al gimnasio. Pero en casa lavan, planchan, cocinan, suben cosas, cargan cosas, mueven cosas. Entonces, ¿cómo evitas eso? Es muy difícil. Es más, hay pacientes que se operan y el día que están para salir de alta me dicen, ay, tengo que subir 4 pisos para llegar a mi cuarto. Y yo digo, Dios mío, ¿por qué no lo dijiste antes? Entonces yo a veces les digo, mira, ¿sabes qué? Trata de acomodar tu cama como sea en el garaje, no sé, como sea en el primer piso, para que no tengas que estar haciendo esos desplazamientos, sobre todo cuando tienen que hacer masajes de lipo. Porque aunque sea una cosa tonta, que a veces la gente dirá, oye, pero esto es una tontería, pero todo influye, en realidad todo influye. Y tenemos que tratar de bajar la inflamación al máximo, ¿no? Entonces, sí es muy importante que las pacientes sigan las indicaciones, hagan las terapias, con el tema de las lipos, sobre todo, que no hagan esfuerzo físico. Las lipos, el cuco de las lipos es el postoperatorio. Porque qué linda quedó la cirugía, bella, hermosa. 2 semanas, 3 semanas, una piedra dura. Entonces dirías que mucho se debe a esa evolución tórpida a la actitud que toman los pacientes. Pues, es un pésimo mal ¿La operador. mitad? Yo te diría que el paciente mal informado casi, y bueno, tal vez no siempre mal informado, malentendido, ¿ya? Porque a veces tú le informas, pero le entra por una oreja y le sale por la otra, ¿no? O vienen las amigas y le cuentan cuentos, ¿no? Y bueno, y también tienes el mal marketing de lamentablemente otros médicos que también les cuentan cuentos. Entonces tienen el mal marketing por acá, las opiniones de las amigas por acá, las opiniones de la familia por acá. Y entonces, oye, todo esto en contra del médico que me ha operado, voy a hacerle caso. Es como el diablito y el angelito, ¿no? El diablito les habla el oído por acá y el angelito les... Entonces, no, es más fácil hacerle caso al diablito. Entonces,
hagamos lo que el diablito dice y finalmente terminan endiabladas porque pues el postoperatorio determina el final de una lipo. Por eso vamos a ver otro caso. Ese es mi caso. Pero tenías razón. Mira, ahora que me acabas de decir, la parte central siempre es la parte que más se engruesa, que tiene más tendencia a tirar, ¿no es cierto? Así es. Mira, en ese caso, yo a la paciente ya la había visto en la foto de la izquierda, obviamente por primera vez, pero ya venía, si te das cuenta, con cambios en la cicatriz, porque ya le habían infiltrado corticoide. Claro, ahí está. Y eso es importantísimo mencionar que el corticoide uno tiene que aplicarlo con mucho cuidado. Exactamente. Porque cuando se van y comienzan... Ven los huecos. Exacto. ¿Qué pasa con el corticoide mal infiltrado o exagerado? Te destruye la piel, atrofia de piel. Exacto. Hipopigmentación, así es. Telangiectasias, adelgazamiento, ¿no? Comienzas a ver los puntos debajo. Exacto. Y si te das cuenta, la cicatriz se está como que estirando más, porque el corticoide debilita la piel. Entonces, en vez de, claro, le están mejorando el engrosamiento o la tendencia a ser hipertrófica, pero sin embargo la están atrofiando y la están haciendo más larga y le están cambiando el color. O sea, están cambiando un problema por otro. Yo tuve una paciente que le hice una abdominoplastía, la paciente era de Cusco, se fue a Cusco, y un día me escribe porque sí, exacto, tenía aquí justo en el centro un pequeño cordoncito, ¿no? Y me llama y me dice, doctora, ¿qué hago? Yo le digo, bueno, busca un dermatólogo, un cirujano, alguien que te pueda hacer una pequeña infiltración de corticoide. Pasaron los meses y regresó la mujer. Dios mío. No sé qué cantidad de corticoide le habían metido, pero la mitad del abdomen era atrofia cutánea. Así de simple. La mitad del abdomen era atrofia cutánea. Yo dije, Dios mío. O sea, cuéntame qué hiciste aquí para pasar de esa atrofia cutánea post-corticoterapia a la otra foto. Mira, básicamente ahí lo que había que trabajarle es full cremas. O sea, a veces no todo es procedimiento, ¿eh? A veces tratar la piel despacio, suave, con algunas cremas regeneradoras, con algunas cremas despigmentantes, la piel se comienza a recuperar. Y donde hay atrofia, había que inyectarle algún tipo de relleno para que no se note ese hundimiento. Pero sin embargo, ese tratamiento hay que decirle al paciente que tiene que tener paciencia, ¿no? Más o menos ahí le hicimos 2 sesiones de láser, ¿ya? Cremas, un par de meses, ahí ya iba con un par de meses de crema despigmentante y regeneradora, y una sesión de infiltración en la atrofia para rellenar la zona que estaba más afectada. Bueno, ahí ya tiene una mejoría de un 30-40% la calificaría, pero tiene que continuar. ¿Cuánto tiempo después es esa foto? 2 meses. 2 meses. 2 meses. Pero entonces ahí es donde viene a tallar lo que tú dices, la parte central. Entonces, yo le diría también que a la gente que no se mueva mucho. No, es que tienen que caminar agachadas. Porque si estiran, ahí viene el problema. O sea, ¿no? Esta paciente, por ejemplo, ¿cuánto tiempo, si es una paciente que trabaja, debe tomarse de no hacer nada? Tiene que tomarse un mes. Sin hacer nada. Así es, tiene que tomarse un mes. Mira, en Estados Unidos les hacen firmar un consentimiento que un mes no pueden hacer absolutamente nada. Y eso me lo han dicho pacientes que viven en Estados Unidos. No estoy sacando conclusiones ni nada. Y si tú fallas, tú no puedes reclamarle al médico absolutamente nada. Porque es un mes. Y tú sabes que en Estados Unidos es muy difícil que les den un mes. La mayoría les dan 15 días. Oye, acá también es difícil que te den un mes. Es solamente a menos para que los seas el dueño de la chamba. Exacto. Esta es cirugía para empresarios. No hay otro. Claro. Mira, esta paciente va 2 meses de tratamiento. Pero yo le tuve que poner, ¿sabes qué? Vamos a hacer 6 meses de tratamiento. Yo espero que al 4º o 5º mes ya sea un 80-90%, con lo cual va a quedar tranquila. Pero si le digo que en 1 o 2 meses va a haber un resultado agradable, pues la paciente va a reclamar. Pero a ver, yo te digo, o sea, te llega una paciente así y te dice, doctor, ¿sabe qué? Mira cómo me han dejado. Yo quiero que usted la borre.
la borre. No hay rastro. No quiero rastro de que me operé. Mira, te digo la verdad que les digo, yo les pongo una valla baja. Vas a mejorar. Les digo, vas a mejorar y vas a mejorar un 30, 40%, pero yo dentro de mí sé que voy a mejorar un 70, 80. 80% es lo máximo que le puedo sacar a esa cicatriz. Pero si yo le puse la valla acá de 30% y la llevas acá, ella va a estar súper contenta. Agradecida. Pero si de arranque le decía, oye, ¿sabes qué? Te voy a eliminar la cicatriz y va a llegar al 80%, esa paciente no va a estar contenta en absoluto. Pero igual sí le digo que todas las cicatrices y todos los pacientes mejoran. Es diferente porcentaje, pero todos mejoran. Sí, te comento, bueno, eso porque, por ejemplo, el otro día tuve una consulta, un paciente, yo te di un fototipo 3, tirando para 4, que el señor quería hacerse un lifting facial, varón, muy escaso cabello, es más, ya tenía un implante de cabello, y el señor quiere hacerse un lifting facial, ¿ya? Entonces yo le digo, mira, acá el tema es el corte. Si tú aceptas tener un corte, porque no lo vas a poder tapar, porque ¿A dónde le pones el corte? El corte viene desde la zona de la temple, o sea, de la zona temporal, extrapolación de la cola de la ceja, hacia abajo, viene por delante de la oreja y se va para atrás. O sea, tú le estás jalando todo esto. Mira, yo voy a hacer de modelo porque yo no tengo Jala pelo. Aquí. No, acá arriba no. Es desde la extrapolación de la cola de la ceja para abajo hasta el inicio del hélix. De ahí bajamos por delante o por detrás del trago y nos vamos alrededor del óvulo hacia atrás. O sea, el roche va a ser acá. Exacto, acá. No tiene cómo cubrir, o sea, en las mujeres sí se puede porque, bueno, obviamente tienen cabello. Y en hombres también, pero cuando tienen cabello. Pero este señor no tiene cabello, o sea, no tiene cabello. No es como, mira, no vas a terminar acá. En eso. Entonces... O sea, los pelados estamos fregados. Están fregados, así es, están fregados. Deben encontrar el cáliz, ¿no? Para no envejecer. Y la cicatriz de lifting en personas que, o sea, a ver, yo normalmente cuando me ha tocado ver las cicatrices la veo detrás de la oreja. Pero sí tiene sentido lo que dices si es un paciente que tiene esto también medio chorreado, por decirlo así, que lo tienes que hacer más arriba. No, básicamente, a ver, cuando nosotros hacemos el corte desde la zona temporal hasta la parte del inicio del hélix es para levantar el pómulo. Claro. Porque el vector de tracción es hacia arriba. Entonces tenemos que coger acá la zona de la fascia, de lo que es el ESMAS, y tensarlo hacia la parte superior. Y obviamente de abajo también, pero el punto principal es esta zona, ¿no? Entonces, lo que yo le decía al hombre es que obviamente iba a haber un corte y al haber un corte podría haber una cicatriz y por su tipo de piel podría ser que pigmente. No le hablé de queloide porque es difícil, pero sí de pigmentación. Y entonces el hombre estaba medio como que desconvencido de querer hacerse el procedimiento porque él me decía, pero yo he leído de que ahora hay máquinas que desaparecen las cicatrices. Entonces, para mí eso es un red flag, ¿no? Porque el término desaparecer, borrar, que no se vea, que no quede huella, para mí eso es como que, ya acá, mira, si te queda un punto, me vas a reclamar el chorro. Entonces, a ver, yo sinceramente le dije, yo pienso que tú te deberías hacer la cirugía del párpado y dependiendo cómo quede esa cicatriz, tomas la decisión si te quieres hacer el corte grande. Pero el hombre se fue molesto. Claro. Y obviamente no se operó, porque habría ido a buscar a alguien que le ha ofrecido 0 cicatrices, borrar cicatrices, eliminar cicatrices, ¿no? Pero y en esta me ha dado mucha intriga, en esta parte del cuero cabelludo, ¿cómo generalmente se comportan las cicatrices? Generalmente, independientemente del fototipo. Lo que sucede normalmente es que cuando tú tienes cabello, ¿no? Lo que pasa ahí es que el cabello no crece. Claro. Ahora, se ensanchan, sí, por la tensión, ¿no? Pero difícilmente, al menos de los pacientes a los que yo he tratado y que veo que vienen de otros sitios, pues no hacen queloides, ¿ya? Pero sí se ensanchan. Y en este ensanchamiento de la cicatriz hipertrófica no crece cabello. Entonces, claro, si tienes cabello alrededor, lo tapas. Claro. Pero si no lo tienes, se va a ver. Ahora, sí existe la opción de implantar cabello en esta cicatriz y crece. Porque yo he hecho, por ejemplo, muchas veces implantes de barba en pacientes que tienen un cortecito por acá y dicen,
entiendo que no puedo desaparecer el corte, entonces mejor me pongo pelo. Claro. Y se hacen un tipo de herradura o se hacen un no sé qué. Pero existen formas de camuflaje, pero que quede 100% Pero es una cicatriz muy lineal. notoria, si es que en una cicatriz esperable, ¿es muy notoria? En la zona anterior a la oreja, no se nota. Pero en la zona superior, en la zona temporal, sí se podría notar, como te digo. Porque normalmente en esta zona se ensancha un poquito. Bueno, yo me haría un tatuaje entonces para camuflar un poquito ahí. O tal vez no sea el pensamiento de la mayoría de personas, ¿no? Sobre todo, haces un tatuaje. Como que, bueno. Una foto, vamos a ver una foto. Ya, por ejemplo, este caso es mío, es un paciente que le hice una autoplastía, ¿no? Y aquí en la autoplastía la cicatriz va atrás, pero el óvulo no hay forma. El óvulo sí o sí se tiene que cortar en la parte de adelante. Y ahí es donde a veces también se puede pigmentar un poquito. Yo siempre tenía temor de que estos casos me hagan queloide, porque normalmente te dicen, sí, el óvulo es una zona queloidea. Y créeme que nunca me han hecho queloide. Pero sí hacen un poquito de pigmentación, ¿no? Entonces, como los pacientes dicen, pero me estoy haciendo la orejita para que no quede nada. Y entonces, ¿por qué se ve esa cosita? Y entonces ahí, bueno, comenzamos con las cremas, igual. ¿Y qué tiempo tiene de evolución esa cirugía? Esta aquí ahorita, ese debe tener una semana. Porque si te das cuenta, todavía está con los puntitos. Sí. Vamos a ver una queloide. Ok. Ese es mi paciente. ¿Qué crees que pudo haber tenido esa paciente? Ese paciente. Bueno, aquí hay claramente queloides múltiples, ¿no? Y en la barba, o sea, una foliculitis probablemente, ¿no? Sí, no, casi, un acné. Un acné vulgar. Un acné vulgar. Sí. Mira cómo puede evolucionar un paciente que nunca ha tratado acné y encima que es queloide. Pero, ¿este paciente se había tratado? No, es al natural. Sí. O sea, no. Ahí tienes la foto del antes y después. En el antes, trató el acné. Hizo tratamiento. Trató el acné. Si no hubiera tenido toda la cara llena de cicatrices queloides. Okay. Sin embargo, lo que le generó la cicatriz queloide fue el apretarse las lesiones. Él no debió apretarse las lesiones si no hubiera tenido una evolución adecuada. Sin embargo, podemos ver, mira, la impresión de a mí que veo cicatrices queloides, ver esas cicatrices en la cara fue intensa. ¿Tú crees que eso haya empeorado por el hecho de tener tanto vello? Sí. De hecho. De todas maneras, porque tiene que rasurarse y él encima no le gusta usar mucho la barba. Pero mira todo lo que puede generar el no cuidar bien una lesión en un paciente que es queloide. Ahora, el abordaje de este paciente sí me tomó un poco de tiempo, incluso está en la mitad del tratamiento. ¿Ha mejorado? Sí, pero todavía tiene lesiones queloideas y a ellos hay que tratarlo con mayor paciencia. Es la cara. Tú puedes esconder una cicatriz queloide del cuerpo, pero en la cara ya es otra historia. Para él incluso, ya que dejó de ir a la universidad, entonces el impacto psicológico de una cicatriz en un paciente es muy intensa. Y hay algunos que no toleran las cicatrices. Por ejemplo, hay mujeres que pueden tener una cicatriz en el cuerpo y no quieren salir a la calle. Imagínate a alguien que lo tenga en la cara. Bueno, ahora, ¿qué le hicimos? Me llama la atención que que haya dejado evolucionar tanto el queloide, ¿no? Así vienen. A veces hay gente que es un poco descuidada y llega, igual que cuando están con acné, llegan con un acné severo, no llegan cuando tienen los primeros granitos. Igual las cicatrices a veces no le dan importancia y cuando menos se dan cuenta ya creció y evolucionó de esa forma. Y tú dices que es un joven universitario, sí. O sea, en teoría es alguien que tiene pues por lo menos educación, ¿no? Sí, y el tratamiento es un poco doloroso. O sea, las cicatrices queloides, el tratarlas duele porque hay que infiltrarlos con corticoide. En este caso, si era necesario la infiltración de corticoide y también hacer un láser vascular para quitarle el enrojecimiento, porque la vascularización o el que llegue las arterias o las venas ahí va a alimentar ese queloide para que siga creciendo. Pero yo creo que tuvo para los 4 meses, 3-4 meses que tuvo tratamiento, una evolución aceptable.
Entonces, a veces ya cuando ven mejoría también se pierden. Ya no bueno. lo veo después de 4 meses, que regreses cuando quieras para continuar con su tratamiento sería lo ideal, ¿no? Ahora, que este paciente, aparte del tratamiento del queloide, ¿seguía generando acné? No, felizmente, Ok. porque se le tuvo que tratar la causa del acné, que en el caso de él era el tipo de piel que tenía, que era una piel grasa. Entonces, un paciente con piel grasa hay que controlarle la producción de seborrea para poder controlar la causa, que es el acné inflamatorio que desencadena la cicatriz queloidea que tiene en el rostro. Ujú. Pero si lo entienden, perfecto. Ahora, no sé si te ha pasado cuando has tenido oportunidad de manejar cicatrices queloides que se mejoran y luego vuelven a empeorar. Me ha pasado alguna vez con un queloide que le he infiltrado corticoide y en vez de reducir ha crecido. Eso sí me ha pasado. Porque sí me ha pasado que a veces ya los mejoras, Mm. se confían y regresan de nuevo porque Peor. la cicatriz le está volviendo a aumentar. Y eso tiene que ver con la vascularización. Entonces, recomendación a los colegas que nos miran y a los pacientes que cuando está rojo hay que tratar el enrojecimiento, porque ese enrojecimiento alimenta luego el queloide y puede volver a crecer. Y también el usar el protector solar. A veces Claro. el sol en zonas expuestas también estimula el crecimiento nuevamente de un queloide. Así que todos, por favor, usen su protector solar. Correcto. Bien, doctores, tenemos algunos mitos que queremos que nos comenten. Vamos primero con la doctora Martínez. El mito número 1. ¿Una liposucción sirve para bajar de peso? Paletazo. No, ya. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando uno hace una liposucción, el objetivo de la liposucción es dar forma. No es quitar kilos. O sea, igual, si tú ves el componente total de peso de una persona, tú no puedes decir que 5 litros de grasa corporal van a equivaler a 5 kilos de peso corporal. O sea, eso no es. Yo pensaba eso. No es. Paletazo. Bien, ahora vamos con el doctor Medrano. Doctor, coméntenos. ¿El cabello se cae solo por el estrés? ¿Qué Me dice? preguntan ¿Qué dicen del las cabello. paletas? ¿Qué dicen Me las paletas? preguntan del cabello a mí. Mira. Paleta. ¿Por el estrés? Sí. No, perdón. Sí. Sí. Es uno de los factores, digamos, que generan la alopecia tanto en el hombre como en la mujer. En verdad, el estrés genera casi muchas patologías que tienen que ver con la piel y el pelo. Pero se nota más en pacientes que cuando tienen estrés, o todos los pacientes que vienen con alopecia generalmente vienen con estrés. Y a veces se les trata, o digo, ve al psicólogo, haz un tratamiento del estrés, quítate, haz deporte, qué sé yo, y les vuelve a crecer el pelo. Pero igual no estoy diciendo que solo sea el tratamiento, ¿no? Doctora Martínez, igualmente vamos con los paletazos. A ver, ¿la cirugía plástica es solo estética, no funcional? Paletazo. Bueno, a ver, ¿Por qué? es que la cirugía estética sí también trata a veces la función, pero lo que pasa es que son casos especiales. O sea, vamos, la mayoría de veces es un tema netamente estético, la mayoría. Pero la función también. Por ejemplo, un caso simple, ¿ya? Si yo tengo una paciente que tiene la piel del párpado superior tan caída, que no le deja ver, le quito la piel, mejoro la estética y mejoro la función. ¿Por qué? Porque ya va a poder ver, ¿entiendes? Entonces, sí está combinada, ¿ya? Doctor Medrano, vamos con un mito para usted. Si no me expongo al sol, ¿no necesito chequeo de piel? Si dicen no las te paletas? expones al sol, no necesitas chequeo de piel, Son un topo. falso. Entonces, sí, o sea, a ver. Es que en verdad sí todos se exponen, ¿eh? Todos se exponen. Pero algunos pacientes me dicen, doctor, por ejemplo, hoy día me tocó una paciente que vino y le pregunté si usaba bloqueador y me dijo, doctor, yo paro en mi casa, trabajo en la computadora, paro encerrada, no salgo a la calle. Entonces, pero yo le pregunto, ¿dónde trabajas? Yo trabajo en la sala y tiene una ventana al costado de ella por donde entra la radiación. Por ende, si bien es cierto, no se expone directamente, tiene una exposición indirecta donde la radiación igual le cae en el rostro. Y además me decía que trabaja en computadora, o sea, está sometida a otro tipo de radiación que la radiación de luz azul, que también le está maltratando la piel.
Así que sí, paletazo negativo. Perfecto. Doctora Martínez, ¿los implantes de mama siempre se ven falsos o se notan? Paletazo. ¿Dónde está? No lo veo. Falso. Falso. A ver, el implante de mama parece ser un procedimiento fácil. Hay que meter un par de globos dentro del tejido, ya está. Como decía algo que dijo Iván hace un rato, qué bonito se ven con ropa, pero qué feo se ven sin ropa. Y la paciente quiere ir a OnlyFans. O sea, tú tienes que ponerle un implante que parezca que es de ella, no una cosa que se vea falsa. Y entonces, ahí es por qué eligen ir con Madame. Porque Madame les deja el implante como si fuese de ellas. Y esa es la diferencia. Estoy mirando. Y a mí me ha pasado una vez que vi a una paciente con su cicatriz de mama y justo cuando la estaba evaluando se le volteó el implante y yo me quería desmayar. Bueno, pasa porque lo que pasa es que también depende del tipo de implante. Hay implantes que son más fáciles de voltear, los que son lisos se voltean muy fácilmente, ¿no? Y también he visto que pasó con una secretaria que tuve que se había operado y les tenían la piel pero demasiado estirada en esta zona que se notaba totalmente falso también. Y le habían dicho que eso se iba a acomodar, pero nunca se acomodó, que tuvieron que operarla de nuevo. Hay muchas cosas, o sea, a ver, el implante de mama, primero tienes que elegir bien el tamaño del implante, porque no a todas las pacientes le vas a poner lo mismo. Hoy en día, por ejemplo, sin mencionar directamente el proveedor con el que más trabajamos, tiene 4 diferentes tipos de perfil. El perfil, la base del ancho del implante, tiene que encajar con el torso de la paciente. Tú no eliges al azar. ¿Y qué tamaño quieres? 300. Dale, métele 300. No. Tenemos que saber exactamente qué tan ancho es el torso de la paciente para elegir la base del diámetro del implante. Si no tienes ese dato, es imposible ver qué implante le va a quedar bien a la paciente. Después tenemos que elegir el plano. Este implante, ¿dónde lo vamos a meter? Lo vamos a meter detrás del músculo, lo vamos a meter delante del músculo. No existe otro plano. Hay gente loca que el biplanar, a ver, el retromuscular siempre va a ser biplanar, porque el músculo termina ante 4. De ahí para abajo no hay músculo. Entonces siempre va a ser biplanar. Pero ¿cómo lo vas a poner detrás del músculo? ¿Dónde vas a hacer el bolsillo? ¿Cuánto le vas a dar de apertura? ¿Vas a respetar el surco inframamario o lo vas a bajar el surco inframamario? Si tú tienes una paciente que la distancia del surco inframamario a la areola es así, ¿cómo pretendes meter un implante así, respetando el surco inframamario? Ese implante va a terminar acá arriba. Claro. Y eso es lo que pasa muchas veces, que viene la paciente con el implante acá y dice, oye, eso se ve raro. Eso es lo que he visto. Se ve muy raro, ¿no? ¿Y por qué será? Y justo una paciente que operé y me dice, oye, pero yo no lo siento tan normal. Y claro, es que tienes los implantes acá arriba, la mamá la tiene por acá abajo, y tú le tocas de la areola para abajo, no hay implante. Claro. No hay implante porque el implante está acá arriba. Y me dice, oye, me debieron haber puesto una banda para evitar que se suba. Pues debieron, pero ya tienes un mes. Y ya en un mes la cápsula ya se formó. Claro, y también supongo que cuando se toca también se puede sentir raro, ¿no? Depende mucho de la cantidad de tejido que haya tenido la paciente antes de poner el implante. Entonces, si es una paciente plana, no tiene nada de tejido, sí o sí tienes que darle músculo. Pero si es una paciente que tiene glándula, no necesitas darle músculo, o dependiendo, puede que tenga glándula, pero la glándula se dio un poco y en la parte de arriba estás viendo las costillas, tienes que meterle músculo. O sea, por eso, hacer implantes de mama no es fácil, no es agarrar 2 bolas y meterlas dentro del tejido. ¿Y también habrá modelos de implante? O sea, formas, no sé, más en gota, más redondo, no sé cómo será. Bueno, los implantes anatómicos que antes se veían mucho y la paciente decía, yo quiero anatómico porque el anatómico se ve más natural. Hoy en día prácticamente ya no existen. Lo que se propone es el implante ergonómico. ¿Qué es un implante ergonómico? Es un implante que cuando está puesto en mesa es redondo, pero cuando se levanta, cae.
Y por eso ahora nuestro proveedor tiene 3 versiones del implante, el Round, Ergonomix 1 y Ergonomix 2. Y el Ergonomix 2 es el que tiene más caída, o sea, el que tiene mayor declive. La ventaja de esto es que como es redondo, si ese implante gira, nunca va a perder la forma, porque siempre el gel va a girar de acuerdo al giro que haga el cuerpo de la paciente. A diferencia del anatómico, que ya tenía una pendiente predeterminada, y entonces si el implante se giraba, la pendiente cambiaba, ya no iba para abajo, sino iba para arriba, y se veía medio raro. Entonces, estos detalles, ¿no? que bueno, hacen realmente que avanza la tecnología, porque una mujer lo que quiere es ir a OnlyFans. O sea, ella en algún momento, vamos a ver, decir OnlyFans es como que, exagerado, aunque no tanto. Ahora van a OnlyFit. Claro. Ahora van a OnlyFit. Entonces, el punto es que ellas quieren lucir delante de su marido, delante del novio, delante de alguien, o tal vez para ellas mismas, verse en el espejo y que se vea bonito, ¿no? Desnudas. Porque finalmente tú no estás con ropa todo el día. Además, la ropa lo camufla, pero en determinado momento ya no, ¿no? Entonces, sí hay que ver que ese implante esté bien puesto. Y como tú lo dices, yo tengo muchas pacientes que son modelos, que bueno, diferentes tipos, muchas que también quieren estar regias porque el esposo las dejó y ahora quieren estar very nice, ¿no? Porque quieren retocar y retomar ahí el amorío previo, qué sé yo. Vamos con los mitos otra vez. Doctor Medrano, coméntenos. ¿El ácido hialurónico sirve para rellenar ojeras? ¿Qué dice la paleta? La paleta. No. A ver, pasa que las ojeras son un mundo. Por ejemplo, si es una ojera donde hay un hundimiento o una pérdida de volumen, bacán. Pero muchos pacientes también vienen con ojeras oscuras. Entonces esos tipos de ojeras no se tiene que usar ácido hialurónico como relleno. Hay que tratar la causa que lo desencadena. Por ejemplo, hay pacientes que son alérgicos, que tienen rinitis, asma, bronquitis, que tienen ese estigma alérgico que genera un oscurecimiento. Si son pacientes que usan, por ejemplo, tienen lentes y hacen mucho esto cuando están cansados, hay unos que tienen esta manía de hacer esta fricción. Si lo hacen, por favor dejen de hacerlo porque eso aumenta el oscurecimiento, la inflamación de la ojera. Entonces, también hay pacientes que tienen bolsas y les llaman ojeras. Pues acá la doctora es la que tiene que tratarlo, no tiene que operarlo. Y no todos los pacientes que tienen ojeras se debe tratar con ácido hialurónico. Hay que tratar la causa que genera la ojera para poder mejorarlo. Yo te comento que desde hace aproximadamente un año vengo recibiendo muchos pacientes que les han metido ácido hialurónico en la piel del párpado inferior para tratar la depresión del surco nasoyugal, conocido como ojera hueco, ¿no? Y terminan teniendo bolsas de ácido hialurónico. Imagínate. Y entontonces lo que hacemos es hialuronidasa, ¿no? Claro. Les meto hialuronidasa, ¿sabes? Pero lo chistoso y lo interesante es que esta gente saca cita porque quiere hacerse una blefaroplastía. Entonces llegan y te dicen, vengo para la blefaroplastía, y yo los miro y les digo, eso es ácido hialurónico. Claro. ¿Cómo sabe? Porque se ve transparente, se ve medio verdoso y se nota que hay un producto. Vamos a meterle un poco de hialuronidasa y si me das la razón porque desaparece, vemos realmente qué necesitas. Y les metemos la hialuronidasa. Claro. Chao, se acabó y dicen, wow. Claro. Doctores, vamos con el último mito, por favor. Doctora Martínez, ¿la rinoplastia se puede realizar para respirar y mejorar el perfil al mismo tiempo? Sí, claro, correcto, sí. O sea, a ver, la mayoría de personas que se someten a una rinoplastia estética también la hacen por función. Pasa a veces que la gente no sabe que tiene un problema obstructivo hasta que uno les mete el espéculo dentro de la nariz, porque ellos se acostumbraron a respirar mal, ¿no? Entonces toda su vida respiraron mal y ya creen que eso es normal.
Y cuando tú los miras y les dices, oye, esto no está bien, acá el tabique está chueco, el cornete está medio desviado, el cornete está hipertrofiado. Si te voy a hacer una bajada de jiba, que es una de las cosas más comunes, ¿no? En Perú, la nariz con jiba alta. Si te voy a bajar la jiba, te tengo que hacer una fractura lateral. Y cuando yo haga la fractura lateral, el espacio que tú tenías adentro lo voy a reducir. Y si hay algo ahí en el tabique y el cornete que obstruya un poquito, lo vamos a aumentar si no lo corregimos. Entonces, sí o sí, tendríamos que entrar con el otorrino para corregir la parte funcional en el momento de hacer la estética. También existen los que obviamente no respiran nada, por un lado o por los dos, cuando el tabique está tan desviado y el cornete está tan hipertrofiado que chocan y se juntan. Y claro, ahí tú entras y dices, oye, acá no hay lumen. Entonces no respira nada. Y el paciente dice, sí, no respiro nada por una fosa y por la otra sí, ¿no? ¿Y qué opinas de los pacientes que, por ejemplo, o los médicos que hacen rinomodelación con ácido hialurónico? Pues mira, para mí realmente colocar ácido hialurónico en la punta de la nariz, porque en el dorso te lo podría aceptar, ¿ya? Si lo vas a poner en la zona del radix para disimular el inicio de la jiba, te lo podría aceptar. Pero en la punta de la nariz, no. Por dos razones. La primera es porque es sumamente riesgoso, ¿ya? ¿Por qué es riesgoso? Porque tenemos unas arterias ahí pequeñitas en las que tú no sabes. A veces, la vez pasada vi una malformación, era como una Y, ¿no? Entonces te toca eso, le metes la aguja ahí, eso inmediatamente te va a hacer una necrosis, ¿ya? Eso por un lado. Y le puede pasar a cualquiera, porque, ay, que el cosmiatra, que... no, le puede pasar a cualquiera. Al médico que recién sale, al médico que es estético, al cirujano plástico, al dermatólogo, al traumatólogo que quiere ponerse a hacer narices, le puede pasar a cualquiera, ¿ya? Entonces, para mí es un riesgo. Ahora, segundo punto, ¿te proyecta la punta? Tal vez sí, pero ¿cuánto dura? Y lo otro es que el ácido hialurónico es un producto de relleno y por lo tanto te da volumen y por lo tanto te hincha el tejido. Entonces, si tenías una punta delgada y caída, ahora vas a tener una punta gorda y quizá un poco más levantada. Pero nuevamente eso se cae, pero el volumen queda. Y nosotros hemos grabado casos, que creo que ya, no sé si ya salió o va a salir, varios casos de lo que hemos encontrado dentro cuando hacemos la rinoplastía abierta. Y viene otro problema, que si realmente te ponen ácido hialurónico, porque hemos encontrado biopolímeros. Claro. Y la paciente te dice, no, pero yo me he puesto ácido hialurónico. A ver, esto no es ácido hialurónico, esto es biopolímero. Entonces, el daño que realmente puedes hacer es terrible. Ahora, yo he hecho una maestría de medicina estética en España este año y ellos están metiendo ácido hialurónico, pero a full. O sea, oye, inyecta, que es una locura, ¿ya? Pero bueno, ¿yo qué te puedo decir? Es el criterio de cada médico. O sea, finalmente, en mi práctica, yo no lo hago porque particularmente no estoy de acuerdo por las razones que te las digo. Quizá otra persona lo haga y le vaya bien, pues no lo sé, pero de todo lo que he visto, pues te digo que no, prefiero realmente no hacerlo. Muy bien, doctor Medrano, vamos con el último mito para usted. Okay. ¿Me puedes poner al sol después de hacerme un tratamiento láser? Sí, no. Cuando es sí, no, como en la 2, ¿no? Sí, no. Acá. Ahí está. Sí, no. A ver. Exponerse al sol depende. Me refiero a que si es para hacer tu vida normal, de ir a trabajar, salir a comprar pan, qué sé yo, normal. Siempre y cuando uses tu protector solar o tu cuidado de piel que te indique tu dermatólogo. Sin embargo, si es que es para irte a la playa, exponerte, te diría que no. Entonces, la recomendación sería, depende sea el caso y depende el tratamiento láser, la intensidad que se haya usado. Bien, bueno, ya creo que hemos
pasado el tiempo. Pero bueno, ha estado súper interesante. A mí me ha encantado este tema de la preparación de la piel y creo que es algo que lo podríamos poner en práctica. Me ha interesado mucho. Yo diría más para el corporal que para el facial, en un principio, y de acuerdo a cómo podría evolucionar eso, pensar en el futuro. Y también todas estas conjeturas y argumentos que surgen para tratar de conseguir el mejor resultado siempre para nuestros pacientes, porque el paciente a veces cree que el médico lo odia, ¿no? Es como que usted me ha operado mal. Y en realidad no, o sea, nosotros tratamos de buscar lo mejor y siempre tratar de estar a la vanguardia dentro de lo que en este hermoso país nos permite la tecnología y la ciencia, porque ese es otro tema tan lindo que tal vez debamos tratar en algún momento. Bueno, sí. La recomendación final que le daría a la gente es hidraten su cuerpo antes de someterse a una cirugía, porque la piel hidratada va a responder mejor a la evolución. Entonces, mientras más prevención hagamos, sobre todo pieles más oscuras, va a ser mejor. Dame una crema. Ya, te voy a dar una. Te voy a dar dos. Una que sea BBB, asequible. Ya, te voy a dar dos. Qué cara, doctora, no la puedo comprar. Sí, bueno, hidratarse, bañarse todos los días, hidratarse inmediatamente después del baño, Aquasol y Cetaphil. Ese lo consiguen en cualquier lado. Y incluso si se van a Estados Unidos lo encuentran más barato. Pero hidratar la piel todos los días después del baño es importante. Maravilloso. Bueno, no se pierdan de ver nuestro programa el día domingo a la medianoche, después del show de goles, ¿no? Exacto. Y este domingo tenemos nuevos casos súper interesantes, no se la pierdan. También va a estar Iván y los otros médicos que nos acompañan en el programa y esperamos volver a vernos en este podcast una vez más. Gracias. Nos vemos, cuídense.